Saludos, hombres del oeste. El Señor de los Anillos, obra maestra de Tolkien y buque insignia de la fantasía épica, nos presenta un vasto mundo plagado de todo tipo de historias, leyendas y mitos que conforman la propia alma de la Tierra Media, y que el propio autor llamó Legendarium, el cual, por supuesto, guarda múltiples relaciones y referencias, ya sean de forma consciente o inconsciente, con muchas de las leyendas y sucesos históricos de nuestro mundo. Hoy veremos algunas curiosidades y referencias históricas y míticas en El Señor de los Anillos. Durante el viaje de Frodo, Sam, Merry y Pippin a Rivendell guiados por Aragorn, así como cuando parten de allí ahora convertidos en una compañía y llevando el anillo al sur, se encuentran con diversas ruinas de ciudades y atalayas como la Cima de los Vientos, y que Aragorn dice que pertenecían a Arnor, el antiquísimo reino del norte de los Altos Hombres. Aparte de esto, no se nos da mucha más información en la novela. Sin embargo, en los apéndices se nos cuenta una breve historia de los restos de este reino, fundado por Elendil tras el hundimiento de la isla de Númenor. Tras su muerte y la de su hijo Isildur en los sucesos que rodean a la desaparición del Anillo Único, se sucederían 8 altos reyes en el reino de Arnor hasta que tras la muerte de Eärendil, sus hijos se disputarían la herencia del trono con tanto celo que finalmente decidieron dividirlo en 3, Arthedain, Bruadur y Cardolan. Esta división, sumada a la fractura y enfrentamiento entre los hermanos, causarían el lento pero inexorable desgaste del poder de los Altos Hombres en el norte de la Tierra Media, hasta que finalmente fueron derrotados y casi aniquilados por completo por el temible rey brujo de Angmar, además de por la peste. Curiosamente, esta historia guarda un cierto parecido con la dinastía de Carlomagno, rey de los francos junto a su hermano Carlomán, pero que tras su prematura muerte reinó en solitario y fue conquistando diversas tierras y territorios por todo el sur, este y norte de Europa, expandiendo el cristianismo y logrando ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y consiguiendo por primera vez desde la caída del Imperio Romano de Occidente recuperar al menos una parte de lo que este fue, siendo además propulsor del denominado Renacimiento carolingio, buscando el regreso de las artes y la cultura latina como vehículo de unificación cultural de su vasto y diverso imperio, asentándose las bases de lo que en un futuro sería la Europa occidental. Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno y la subida al trono de Luis el Piadoso, único hijo varón del emperador que aún quedaba con vida, de carácter débil y enfrentado a múltiples problemas e incursiones enemigas que asolaban el imperio, no fue capaz tampoco de contener la codicia de sus 3 hijos por hacerse con el trono imperial, y tuvo que enfrentar hasta 3 guerras civiles antes de su fallecimiento, siendo así que tras la muerte de Luis estalló una 4ª guerra civil, la cual no terminaría hasta la firma del Tratado de Verdún, donde sus 3 hijos se dividieron el imperio, marcándose así el principio del fin de la dinastía carolingia, pues los reinos nunca más volverían a unificarse. Tras lograr escapar casi por los pelos de las frías y oscuras garras de las sombras que se cernían en Moria, la compañía consigue refugiarse en Lórien, donde conocen a la dama Galadriel y la belleza del país de los elfos durante unos días antes de embarcar hacia Anduin. Será en los puertos de este reino, donde unos elfos les darán varios regalos para el viaje, entre los que a Gimli le llama la atención una especie de galleta que los elfos le dirán que se trata de lembas, y que posee la extraordinaria capacidad de recuperar la energía y el ímpetu del espíritu apenas terminas de comerlo, no siendo necesario más que una pequeña ración para que incluso un hombre alto de Minas Tirith aguantara en pie una dura jornada de marcha. El origen de este peculiar pan se encuentra en un regalo que los Valar dieron a los elfos durante su gran marcha, y más adelante su cultivo y preparación fue llevado a una mayor escala por los elfos. Para los tiempos de la compañía, solo los elfos podían comer este tipo de pan, y su preparación era solo conocida por unos pocos, entre los que se encontraban Galadriel, pues se creía que si alguna de las razas mortales lo tomaban, desearían alcanzar la inmortalidad de los elfos, e ir a las tierras imperecederas. Sin embargo, probablemente por lo crucial de la misión que concernía a la compañía, y quizá también por un palpito de la propia Galadriel, se hizo una excepción para con Frodo y los demás compañeros. Una gran similitud guardan las lelvas con las manzanas doradas,
un elemento de gran popularidad en las leyendas y cuentos de hadas de multitud de países, siendo sin duda la más parecida a la referida al Jardín de las Hespérides, ninfas encargadas de custodiar y guardar el jardín secreto de Hera, donde estas manzanas crecían, pues eran capaces de otorgar la inmortalidad, y solo los dioses podían comerlas, aunque se deja entrever que en alguna ocasión las ninfas recolectaban estas frutas para su propio consumo, de la misma manera que los Valar hicieran con los elfos, quedando prohibido su consumo a los hombres. Sin embargo, y a diferencia de en El Señor de los Anillos, este fruto jamás sería probado por los mortales, pese a que Hércules lograra robarlas como parte de uno de sus 12 trabajos. También resulta curioso el fantástico sabor que embriaga a Gimli cuando prueba las lembas, diciendo que era el mejor pan que jamás había probado pese a que desconfiaba de los elfos, guardando una interesante relación con las variantes de las manzanas doradas de la tentación, con las que Hipómenes logra la mano de la heroína y argonauta Atalanta, y las manzanas de la discordia, que generan un concurso de belleza en el monte Olimpo que desencadenaría la guerra de Troya. Tras volver a encontrarse con Gandalf en el bosque de Fangorn, y compartir información sobre todo lo que les había acontecido tras su separación en Moria, el mago guió a Aragorn, Legolas y Gimli fuera de los bosques para acto seguido llamar con un potente silbido a un alto, veloz y orgulloso caballo blanco que llegaría seguido por los caballos de los demás. Los tres compañeros quedaron impresionados, y Gandalf les dijo que nunca venía en un caballo como aquel, pues se trataba de Sombra Gris, uno de los Mearas, señores de los caballos. Eran estos sin duda los caballos más veloces, resistentes y leales de toda la Tierra Media, diciéndose incluso que tenían tamaña inteligencia que podían entender el lenguaje de los hombres, y hasta llegar a vivir tanto como ellos. Los Mearas tenían su origen en Fëanor, un joven y blanco potro que fue criado por Leoth hasta que se convirtió en un caballo grande y orgulloso. Sin embargo, cuando éste se atrevió a montarlo, el caballo se lo llevó a tal velocidad por las praderas que Leoth cayó de éste y se golpeó con una piedra, perdiendo así la vida. Tras aquello, Eorl, su hijo y primer rey de Rohan, perseguiría al animal sin descanso, en busca de venganza. Mas cuando lo tuvo a tiro, se irguió y lo llamó, y el caballo acudió a su llamada y se sometió, llamándolo desde ese día Fëanor, y no permitió que ningún otro hombre aparte del rey y sus hijos lo montara, cabalgando juntos en múltiples cabalgadas y batallas hasta que ambos encontraron la muerte en la batalla del Páramo. Y los Rohirrim decían que aquellos caballos no podían tener otro antecesor que no fuera Nahar, montura del Valar Orome, que se decía que por la noche visitaba las yeguas de los mortales y las dejaba con potrillos. Casi de la misma manera que los Rohirrim hablaban de los Mearas, lo hicieron muchos pueblos de los caballos de los íberos y los celtíberos de la península ibérica. Eran estas gentes de un gran espíritu y cultura guerrera, así como de carácter austero y resistente, lo que sumado a que la ganadería consistía en el principal modo de vida de muchos de ellos, ya que se le consideraba un animal sagrado, habían desarrollado una fuerte y estrecha relación para con ellos, siendo que en batalla no tenían rival alguno cuando se trataba de romper las líneas enemigas o de huir de los perseguidores por terrenos escarpados, estando los caballos entrenados para permanecer quietos cuando su jinete bajaba a tierra firme a luchar, dispuesto a llevárselo de allí cuando la lucha así lo requiriese. Todo esto colocó a la caballería íbera como la más capaz y prestigiosa de todo el mundo antiguo, por encima incluso de la númida, lo que explica que durante la Segunda Guerra Púnica, tanto romanos como cartagineses compitieran por ganarse el favor de estos pueblos. Posteriormente, y con la conquista romana, muchos de los que allí se sentaban llegaron a afirmar que los caballos de aquella tierra eran tan astutos y veloces que sus yeguas eran fecundadas por el mismo Céfiro, dios del viento del oeste y el más veloz de todos los vientos. Durante su largo periplo para destruir el Anillo Único, Frodo y Sam deberán cruzar guiados por Gollum para poder entrar en Mordor por un paraje que la propia criatura llamó como Ciénaga de los Muertos. Era este un lugar maldito, fétido de los gases de putrefacción que emergían de sus enfermizas e inmóviles aguas y plagado de barrizales y con una horripilante niebla hasta donde alcanzaba la vista, pues durante el crecimiento de la ciénaga hacia el este, llegó al lugar donde habían sido sepultados todos los hombres, elfos y orcos que perecieron durante la guerra de la última alianza entre elfos y hombres, donde se creyó que Sauron había sido derrotado.
siendo así que los cuerpos quedaron flotando sin descomponerse en aquel enfermizo lugar por alguna especie de maleficio, y miraban con ojos vacíos y desorbitados a aquellos que osaran pasar por allí. Sam llegó a tropezar con una especie de raíz y apoyar sus manos en el agua pegada a la orilla enlodada, y Gollum le advirtió de que si se acercaba demasiado al agua, se acabarían uniendo a los muertos. De igual forma que los hobbits cruzan la ciénaga de los muertos para dejar atrás las tierras libres de la Tierra Media e internarse en la tenebrosa tierra de Mordor, hacían los difuntos en la mitología griega para ir al inframundo, una tierra de oscuridad que limitaba con una gran ciénaga que era bañada por 5 ríos infernales, lo que también se podría interpretar como un aviso o advertencia simbólica de que los hobbits avanzaban hacia la muerte ante una misión casi imposible de completar. Asimismo, en el culto cristiano, este mito de los ríos infernales y la ciénaga también tuvo un destacado eco, apreciable en la obra literaria La Divina Comedia de Dante, donde las almas de los furiosos recibían el eterno castigo de ser ahogados en sus fangosas aguas. Durante el viaje en solitario de Frodo y Sam, este último habla en alguna ocasión de un extraordinario animal de la Tierra Media conocido por los hobbits como Olifante, y del que recita un antiguo poema hobbit que los describe como grande como una casa. Posteriormente logrará ver uno, y quedará paralizado casi al mismo tiempo que será atacado por un grupo de hombres de Gondor capitaneados por Faramir, que logran acabar con la avanzadilla Haradrim pero no así con la temible bestia, que huirá espantada del lugar. De la misma forma, se ve la temible fuerza de estas criaturas en la defensa de Minas Tirith, cuando tras poner en fuga al grueso de las fuerzas orcas, los Rohirrim, aguerridos y valientes jinetes, quedarán paralizados y dudarán durante unos segundos al ver a aquellas temibles criaturas, llegando a estar al borde de la derrota hasta la llegada de Aragorn por el Alduin con refuerzos desde el sur. De la misma forma que Sam o los Rohirrim reaccionaron ante aquellas criaturas, debieron reaccionar muchos otros pueblos al ver elefantes de guerra por primera vez, como las tropas de Alejandro Magno en la India o los romanos en el norte de Italia en su guerra contra Aníbal. Sin embargo, y pese al inicial pavor y sobresalto, de la misma manera que ocurre en los alrededores de Minas Tirith, lograrán encontrar los puntos débiles de tan imponentes criaturas, consiguiendo así neutralizarlas e incluso volverlas contra sus propios amos. En un contexto más simbólico, inclusive podríamos decir que en ese momento en que los Rohirrim ven a los Olifantes, podría haber sido muy similar a cómo las últimas unidades de caballería que aún combatían en la Primera Guerra Mundial verían la llegada de los primeros blindados al frente occidental, donde Tolkien sirvió, y los estragos que estos causaban. Una de las escenas más emocionantes y tristes del Señor de los Anillos es cuando vemos la partida de Frodo en los puertos grises junto a Bilbo y los demás portadores de los anillos de la Tierra Media hacia las tierras imperecederas. Eran estas el continente más occidental del mundo, hogar de los Valar y los Altos Elfos, y al que solo los barcos de los elfos tras el hundimiento de la isla de Númenor podían arribar, pues estas tierras fueron separadas de los círculos del mundo. Los hombres mortales que trataran de llegar a este lugar en sus barcos acabarían irremediablemente perdidos y dando vueltas en círculos, pereciendo así en alta mar. Las únicas excepciones que cedieron a los mortales fueron Frodo, Sam y Bilbo al haber sido portadores del Anillo Único, y Gimli por la gracia de Galadriel y la fuerte amistad que lo unía a Legolas. Aunque pese a eso, se han oído testimonios de marineros extraviados por accidente que han logrado ver las resplandecientes costas de las tierras imperecederas, quizá por gracia de los Valar, antes de ser arrastrados por la corriente de vuelta a las costas de la Tierra Media. De forma similar, y en los extremos occidentales del mundo conocido, se situaban según la mitología griega las Islas Afortunadas. Eran estas un lugar sagrado, donde se decían que iban las almas de los hombres virtuosos, así como de los grandes héroes, tales como Aquiles o Peleo, y donde se decía que llevaban vidas dichosas en paisajes siempre verdes y floridos bajo la resplandeciente luz del sol. En un principio, se la situaba en un lugar remoto, en medio del inmenso océano Atlántico, e inaccesible para cualquier nave, pero con el paso del tiempo y la evolución en los diseños de las naves y las mediciones y formas de navegación hicieron que tanto los propios griegos como los cartagineses o los romanos les dieran una ubicación concisa y exacta. Los actuales conjuntos de islas que forman la Macaronesia
y de la que algunos geógrafos y exploradores de la Edad Antigua dan informaciones precisas de su descripción y lo que había en ellas. Sin embargo, debido a su difícil acceso y a la lejanía en la que se encontraban, no fueron ocupadas por ninguna potencia significativa. Aunque pese a todo, se sabe que alrededor del siglo I después de Cristo llegaron algunos pequeños grupos de población bereber romanizada, que se unieron a los nativos de las islas. Como podéis ver, Tolkien se inspiró tanto de forma consciente como inconsciente de múltiples datos, leyendas y mitos de una gran amalgama de culturas para crear su famoso legendario, y los diversos sucesos y localizaciones que transitan durante El Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado, y que si os ha llamado la atención alguna de estas curiosidades y deseáis ver más en el futuro, lo pongáis por los comentarios. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.